Bienvenidos, bienvenidas al primer webinar de Clet World Languages que hacemos en colaboración con Difusión y AATSP o AATSP y dentro del marco del Mes de la Herencia Hispana. Yo soy Rosalinda Freeman, otra vez, soy coordinadora del programa de español de Clet World Languages de Costa Oeste y también su anfitriona de hoy. Bueno, y desde agosto de este año, Difusión en Estados Unidos está bajo la casa editorial de Clet World Languages y solo en Estados Unidos. Y ahora Clet World Languages, que anteriormente se llamaba Clet USA y estaba enfocado en materiales de alemán, ahora ofrece un portafolio más diverso de materiales para español, italiano, que viene en el 2022, francés y claro, alemán. Y con lo cual tenemos ahora español, ¿no? Y el webinar de hoy. Bueno, gracias por celebrar con nosotros hoy nuestro webinar titulado Los 5 sentidos de la cultura, ideas para trabajar la herencia hispana. Tenemos hoy la suerte de tener a la doctora Liliana Paredes y la doctora Natalia Valencia, aunque les voy a dar más información biográfica sobre estas profesoras en un momento. Quería dejarlas un momentito para saludar a los participantes. ¿Eso es lo que quería? Pues sí, hola, hola, hola. Hola, Sí, Rosy. simplemente, hola, 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 y hola Liliana, Hola bienvenidas. Rosy, hola Natalia. Hola, Liliana, ¿qué tal? Nuestras estrellas. Pues bien, entonces un poquito sobre nuestras presentadoras. Bueno, Liliana es doctorada y profesora de práctica y directora del programa de lengua española del Instituto Intensivo de Verano en la Universidad de Duke. En adquisición, su especialidad es el trabajo intercultural en el aula de español, la adquisición de vocabulario, la evaluación y el aprendizaje basado en la experiencia comunitaria. Tenéis mucho, ¿eh? Y ha publicado la edición anotada de proyectos de difusión 2019 y Comercial y Mune. Gente de nivel intermedio de Pearson de 2013, con Mune también, y un volumen sobre innovación en pedagogías de adquisición de segundas lenguas. Como sociolingüista, su interés está en los derechos lingüísticos en las Américas, la migración lingüística, las lenguas en contacto y el lingüicismo. Actualmente trabaja en colaboración con las doctoras Mirna Iglesias y Magdalena Mejía en la Universidad de las Américas, México, sobre el efecto del aprendizaje colaborativo a través de las fronteras y la vinculación de comunidades de práctica por medio de la conversación virtual guiada entre pares. Bueno, bienvenida Liliana. Y Natalia, nuestra otra presentadora de hoy, también es profesora y doctorada y está en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad de Loyola Chicago, donde coordina los cursos de comunicación y escrita en español, comunicación oral y escrita en español nivel intermedio. Ha sido directora del programa de verano en Córdoba, España, y asesora del programa de doble crédito en español para estudiantes de escuela secundaria. Es licenciada en literatura comparada por la Universidad de Puerto Rico. Mayagüez, Natalia, ¿lo he pronunciado bien? Correcto, antes, ahora y siempre colegio. A+, con maestría y doctorado en lenguas y literaturas hispánicas por la Universidad de California, Berkeley. Su investigación se enfoca en la relación entre diseño y aprendizaje en el proceso de enseñanza, con un interés especial en crear experiencias interactivas en el aula de español como segundo idioma. ¡Wow! Pues muchas gracias a las dos por estar aquí. Bueno, entonces, en cuanto al programa, Liliana y Natalia nos van a presentar sobre, como dijimos, ¿no? Los 5 sentidos de la cultura, ideas para trabajar la herencia hispana. Durante unos 50 minutos y al final habrá como 10 minutos para preguntas. Queremos respetar el tiempo de todos y por eso seremos muy rigurosos con el tiempo. Pero claro, también queremos que todos participen durante la sesión. ¿Qué más?
Bueno, a los participantes, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias por celebrar hoy nuestro webinar. Y tenemos hoy con nosotras unas presentadoras estupendas. Y pues sin más, creo que ya he terminado casi, ¿no? Mi trabajo de anfitriona por ahora. Quiero pasar el micrófono, como diríamos, y que disfruten todos. Y otra vez gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Bien, vamos a ver, ahí está. Vamos, bueno, ante todo quiero saludar a todo el mundo. Sé que para mucha gente ya es final de día de trabajo, que quizás estamos un poco cansados. Liliana y yo venimos teniendo esta conversación, ¿no?, sobre la herencia hispana, la presencia, cómo traer eso al salón de clase, ya hace un tiempo, ¿no, Liliana? Exacto. Y hoy estamos muy entusiasmadas con la idea de extender esa conversación con ustedes que están acompañándonos de forma virtual, y en diferentes momentos, para hacer esto un poco como más concreto, le vamos a pedir que por favor participen de esta presentación con nosotras, contestando preguntas que vamos a hacer a través del chat y haciéndose sentir, que realmente es algo que a nosotras pues nos interesa mucho. Antes de entrar propiamente en la parte esta del tema de los 5 sentidos de la cultura, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estado de la cuestión, es decir, la herencia hispana aquí en Estados Unidos, y por qué traer a la mesa esta pregunta de, ¿no?, la relevancia que esto tiene para nosotros como profesores de español y dentro de nuestros salones de clase. Liliana, ¿quieres empezar? Sí, claro, gracias Natalia, y también quiero saludar a todo el mundo. Me alegra mucho estar aquí. Para mí también es el final del día, pero es un final que va a terminar con broche de oro, creo yo. Am, en todo caso, la pregunta es, ¿cuál es el estado de la cuestión y por qué tenemos que hablar del mes de la hispanidad y cómo traerlo, como dijo Natalia, a la mesa? Y estaba revisando algunas notas sobre este tema del mes de la hispanidad, como desde cuándo se celebra, y vi que tiene pues una historia desde el año 68, ¿no? Con Y, razón. y que además, sí, exacto, y que además se establece con declaraciones legales, con leyes, y me parece muy interesante ver que desde la política oficial eso ocurre en Estados Unidos. Y a la misma vez me plantea la pregunta de dónde estamos ahora políticamente, emocionalmente, en relación a la presencia hispana. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el momento que queremos traerla a la clase? ¿Cómo incorporamos esta tensión que existe entre lo hispano en la clase, con lo hispano o lo latino fuera de la clase? Las realidades oficiales en el aula son muy diferentes que las realidades fuera del aula, o no. ¿Cómo las vemos, no? Y es un poco la pregunta que que ha dirigido nuestra conversación entre Natalia y yo, y que ahora queremos que ustedes participen, porque creemos que es una conversación que se tiene que tener, y a la misma vez que nos permite traerla a la clase de español, que es lo más rico en este momento, ¿no? Claro. Natalia. Y un poco, ¿no?, siguiendo ahí la línea, quiero hacer referencia a esta imagen que hemos puesto ¿no?, de principio y de fin, y el concepto de que lo que nosotros podemos hacer en este discurso que vamos a tener en el día de hoy, que realmente es generar una conversación sobre la presencia hispana y la importancia de eso, emularlo después dentro del salón de clase, ¿no? Y esta idea de que la interacción con la cultura no es algo que se debe dar de forma simplemente didáctica, sino que es una experiencia que el estudiante que está en el salón de español, de alguna forma u otra, ya ha entrado en contacto con sus propias vivencias. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos pensado en estos 5 sentidos, y evidentemente cuando las personas piensan en los 5 sentidos, hablamos del olfato, del gusto, del tacto, de la audición, pero nosotros no queremos hablar de esto tan literalmente, ¿no? Y tenemos esta reinterpretación
de estos 5 sentidos adaptados a ya una perspectiva un poco más abierta o un poco, digamos, más abarcadora de lo que vendría siendo esa experiencia de vivir la cultura, ¿no? Y tenemos aquí estos 5 palabras para mantener esa consistencia, ¿no, Liliana? De percepción, expresión, apreciación, audición e intuición, que no vienen siendo una equivalencia de los sentidos sensoriales, sino realmente pues cómo nosotros experimentamos la cultura, las manifestaciones que pueden tener esas diferentes expresiones culturales. Claro. Además, si se dan cuenta, no estamos hablando de los 5 sentidos en cuanto a sus procesos físicos, sino estamos hablando de 5 interpretaciones o una reinterpretación de estos 5 sentidos como procesos cognitivos y emocionales también, ¿no? Uh-huh. Y en el sentido, ¿no? Hablando de, ¿no? Eso de lo cognitivo, ¿cómo también traemos esas experiencias que sí son del cuerpo y las conectamos con otras experiencias que ya son ya de más pensamiento analítico, pensamiento crítico? Y pensando en esto, ¿no? Tenemos que reconocer que cuando hablamos de sentido es difícil separar unos de otros y que estamos hablando de algo que realmente tiene mucha interconectividad, que es difícil hablar simplemente pues, de audición sin hablar también de una apreciación de lo que estamos escuchando. Y nosotros pues entonces hemos organizado la presentación en 3 grandes temas que van a tocar de diferente manera sobre estos diferentes 5 sentidos, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que va a ser la valoración del español, vamos a hablar propiamente sobre el bilingüismo y vamos a terminar la discusión hablando sobre lenguaje y poder. ¿Okay? Entonces, para iniciar esta conversación del primer tema, ¿no? La valoración del español, tenemos esta pregunta que dice, ¿cuáles son los espacios que ocupa el español? Y nos gustaría ahora que ustedes nos dijeran, ¿no? Cuando ustedes piensan en espacios y la presencia del español en ese mundo cotidiano aquí en los Estados Unidos, ¿cuáles son algunas de las primeras imágenes o pensamientos que les vienen a la mente? Uh-huh. Y lo pueden escribir en el chat, por favor. Exactamente, en el chat no hay que ser tímido, puede ser 1 o 2 palabras. ¿Qué es lo que estamos pensando, ¿no? Cuando hablamos de espacio? Para mí, por ejemplo, el primer espacio que yo pienso es en el mercado, ¿no? Pienso la comida, lo que me quiero comer, que lo huelo, que lo puedo también saborear o anticipar. Ahí en casa, muy bien, dicen aquí en los medios de medios. Comunicación, la música, el transporte, el hospital, el espacio laboral, el familiar, ¿no? Que esto abre ya un poco la conversación sobre estos diferentes espacios que habitamos y cómo podemos utilizar el idioma en diferentes espacios, literatura, televisión, viajes, ¿no? Nosotras hablábamos de los aeropuertos, ¿no, Liliana? Sí, exacto. La escuela, los padres de familia hispanos, y bueno, nos damos cuenta que espacios no solamente son espacios físicos, ¿no? También son espacios de interacción, espacios de vivienda, de vivencias. Bueno, de vivienda también puede ser. Exacto, de vivienda también, estaba pensando en la familia. Pero son espacios que el término espacio se hace muy flexible y no es solamente físico, de la misma manera que los 5 sentidos de los que estamos hablando ahora nosotros no son físicos, ¿no? Es una reinterpretación para incorporar las vivencias. Y como ustedes están comentando aquí, el espacio en el que ustedes observan el español también son espacios que van de lo físico a lo emocional, a lo personal, a espacios mucho más abstractos si queremos, ¿no? Y en estos espacios se generan estas acciones de percibir, oír, oler, o sea, se interactúan los 5 sentidos físicos, pero también lo que estamos trayendo a la conversación nosotros. Claro, y entonces cuando estamos hablando, ¿no? de eso que percibimos, como acaba de decir Liliana, percibimos, sentimos, vemos, el espacio es algo, si estamos pensando desde el concepto físico, pues que nos está rodeando. Y cuando hablamos de aquello que nos está rodeando, pues entonces estamos hablando de que nosotros estamos inmersos dentro de ese espacio que estamos viviendo
y que tenemos que empezar entonces a preguntarnos si nosotros somos conscientes de ese espacio. Es decir, yo puedo estar en el espacio y darme cuenta de aquello que está a mi alrededor, o puedo estar en el espacio y que simplemente ver lo que quiero ver o ver lo que es más obvio, ¿no? Entonces pensamos en cualquier situación donde podemos hacer nuestra pregunta de si realmente nos damos cuenta de la multiculturalidad que nos rodea. Y para entonces continuar, quiero hacer la próxima pregunta, que viene también para todos ustedes en este chat, con un sustantivo o con un adjetivo. ¿Cómo ustedes definirían lo que es la multiculturalidad? ¿No? Porque si estamos hablando de poder vivir, percibir, apreciar lo que nos rodea, ¿dónde están esos momentos donde decimos, ajá, ahí hay? ¿Eh? Alguien dice aquí, perfecto, Bertín dice, en la diferencia. En la diversidad, en la riqueza. Bueno, riqueza, muy bien. Podemos hablar respeto, muy bien. Yo pienso interacción, dicen aquí, el contacto. Siempre vamos hablando de como esos espacios liminales, ¿no? Donde vemos el La diálogo. convivencia. Convivencia, diversidad. El entendimiento mutuo. Entendimiento. Curioso porque yo leí entretenimiento. Yo dije, eso también. También, sí. La aceptación. Solidaridad, muy bien. Aceptación. Podemos hablar también de caos, ¿no? A veces cuando hay muchas cosas, esa cacofonía que a veces ocurre de diferentes cosas mezcladas en sonido. La comprensión. La También risa, podemos ¿no? hablar, sí, perdona, No, Natalia. es que estoy leyendo aquí, dice, Sí, sí, sí. diferentes se apoyan y se ríen juntos. Adelante, Liliana. No, estaba pensando en lo que habíamos comentado tú y yo, que es, en estas posibles interpretaciones, pero una de las preguntas que tenemos, y bueno, a ver, dice acentos diferentes, pero una de las preguntas que teníamos nosotros es, cuando planteamos la pregunta conscientemente e intencionalmente, nosotros podemos decir, pues la multiculturalidad que nos rodea la podemos resumir en esta palabra, en este adjetivo, en este sustantivo. Pero nos preguntamos qué tan conscientes somos cuando estamos en la vida cotidiana, cuando estamos manejando, cuando estamos caminando, a menos que sintamos un olor o lo que sea, somos conscientes de esa multiculturalidad, de esa presencia, y es un poco esta dinámica que vivimos como seres humanos sociales, ¿no? Que nos mueve de estar en un espacio consciente y a la misma vez no, de dar por sentado que nuestro mundo es diverso y a la misma vez no. Y entonces, parte de esta conversación también busca traer este tema a la mesa, ¿no? Cuando nos hacemos conscientes de esta multiculturalidad, de esta diversidad, ¿qué adjetivos o qué otra manera de hablar de ellas podemos traer a la mesa, ¿no? Una de las cosas que se nos ocurría a Natalia y a mí, por ejemplo, era el tema de la jerarquía, ¿no? Sentimos que hay jerarquías entre estos mundos multiculturales, o sentimos que esta diversidad es una diversidad plana, o ¿qué más vemos en estas interacciones? Bien, y de ahí la pregunta de, bueno, ¿cómo traemos eso ya como una práctica pedagógica al salón de clase para tener ese acercamiento nosotros con los estudiantes y los estudiantes con nosotros y con el material? Vamos a comenzar hablando sobre una pequeña actividad y quiero que vayan teniendo en mente, ¿no? De que hay podemos pensar de dos maneras. Podemos decir, ok, vamos a comenzar desde el conocimiento que tienen los estudiantes y luego tratar de expandir ese conocimiento y llevarlo hacia un destino más allá de aquel lugar donde ellos están. O podemos hacer lo contrario, ¿no? Decir, bueno, vamos a introducir unas cosas que quizás son un poco más clásicas, que esperamos que aunque el estudiante no esté consciente de que tiene esa información, descubra que sí, ha estado en contacto con estas manifestaciones del mundo de habla hispana
y luego trabajar sobre eso para llevarlo a algo que sea de relevancia ya a nivel personal, ¿no? Porque queremos lograr establecer ese vínculo para el estudiante entre lo que es el material académico y su interacción propiamente con el idioma. Y tenemos esta actividad que trabaja con arte, ¿no? Y como vemos aquí, dice, bueno, en Estados Unidos se encuentran algunas obras importantes de pintores de habla hispana. Estas son dos de ellas. Y presenta un cuadro de Diego Rivera y un cuadro de Miró. Entonces, a Sí. partir de ahí tenemos esa introducción donde el estudiante quizás reconoce las obras, no sabe que son de personas del lugar de habla hispana o quizás son completamente nuevas para el estudiante. Ujú. Y como profesores y profesoras, nosotros estamos usando en este caso un producto cultural que transmitido por medio del arte para valorizar el uso del español, para conectar con la lengua, con las prácticas lingüísticas, ¿no? Entonces, como dice Natalia, quizás el estudiante no está familiarizado con estas imágenes, pero aparte, parte de nuestro trabajo es no solamente familiarizarlo, hacerlo reflexivo, pero también utilizar la lengua. Claro, entonces, si vemos las actividades que acompañan a estas imágenes, que es lo que tenemos ahora en pantalla, empezamos a ver que queremos también que el estudiante empiece a buscar y a adquirir más conocimientos sobre cómo eso está aquí presente en Estados Unidos y entonces abordar, ¿no? Busca aquí, dice la actividad número 50, ¿no? Busca actividades de otros artistas, ¿no? De habla hispana aquí en Estados Unidos y que empiecen entonces a utilizar eso como el punto de inicio de la conversación, donde entonces van a estar no solo trabajando el tema lingüístico, el tema cultural, sino que tienen que entonces utilizar sus herramientas lingüísticas para poder entonces compartir esa información entre los compañeros. Esto, de nuevo, presenta una actividad que quizás está un poco más distanciada del estudiante y estamos tratando de llevar al estudiante hacia ese punto que sea ya más de relevancia personal. Pero podríamos hacer una actividad que fuera lo inverso, ¿no? Liliana, háblanos un poquito sobre Cornelio Campos, por favor. Sí, bueno, una de las cosas que se nos ocurre a nosotros es llevar al estudiante más allá del libro, más allá del aula, ¿no? Y así como tenemos a Diego Rivera y tenemos a Joan Miró, podemos pensar en artistas más locales, artistas que tienen también el bagaje hispano, son personas que representan a la hispanidad en su localidad y conectarlos de esa manera con alguien quizás un poco más concreto. Entonces tenemos el caso de Cornelio Campos, que es un artista que trabaja aquí en Carolina del Norte, en Durham, y él es de origen mexicano, de Michoacán. Y bueno, y es muy reconocido por precisamente sus murales, y el que vamos a mostrar acá un poquito en una de las entrevistas que él tiene, se llama Struggle o Lucha. Natalia, si quieres ponerlo. Después de 10 años, decido comenzar a pintar. Comienzo a pintar, pues más bien yo diría que mi experiencia y como que todo sale en estas pinturas. Empiezo a narrar la dificultad de cuando uno cruza, las diferentes etapas que uno vive, ya sea que estés bien dentro de Estados Unidos o que estés pasando cosas difíciles. Creo que todo es junto como una especie de rompecabezas. Y yo empiezo a pintar como una especie de Muy bien, gracias Natalia. Y bueno, la pregunta es, ¿conoces el trabajo de artistas de tu comunidad? Eh, perdón, Yolanda López, ¿qué dices? Yolanda López. Bueno, él estaba comentando que una de las preguntas que podemos hacer es, ¿conoces artistas de tu comunidad o busca artistas de tu comunidad? Porque más allá de personas como que están en los museos, también pueden encontrar a personas que están activamente tratando de integrar el arte en su espacio físico como una manera de practicar activismo, ¿no? Que es el caso de Cornelio Campos. El otro punto importante es que en este caso vemos al artista que trae su voz
exponemos a los estudiantes a la voz del artista, el estudiante escucha, el artista expresa, y nosotros podemos valorar, o los estudiantes y nosotros, los profesores en interacción, podemos valorar el tipo de imágenes que observamos. Y cuando digo valorar, no me refiero a decir es buena o es mala, sino más bien valorar estas imágenes en interacción entre ellas y en interacción con nosotros mismos, en referencia a la presencia hispana local. Y yo creo que importante, ¿no? Aquí tú has dicho estas dos partes. Está la parte, digamos, del análisis artístico, lo que estas obras están representando y cómo eso representa, en el caso de Cornelio, ¿no? La lucha, como él dice, de los hispanos que han llegado de cierta manera aquí a Estados Unidos, porque tampoco hay una sola experiencia hispana, sino que hay una multiculturalidad dentro de esa misma experiencia. Y por otro lado, la visibilidad que se le da al artista. Liliana y yo hablábamos de lo que sería remover las paredes. Es decir, bueno, esto que nosotros hablamos dentro del salón de clase existe fuera del salón de clase. Y cómo nosotros podemos llevar a que los estudiantes entiendan eso. Y el arte pues permite, ¿no? Personificando o trayendo esa presencia de la persona del artista a los estudiantes, lleva hacia otro tipo de conversaciones. Exacto. Una de las preguntas que nos hacíamos Natalia y yo, que podíamos traer a la clase, es esta, en vez de solamente hablar de la herencia hispana, plantear la herencia hispana en términos de presencia. Después de 10 años. Y en términos de experiencia también. ¿Cuál es la experiencia de Cornelio Campos? Después de 10 años. ¿Cuál es su presencia? Perdón, Liliana, esto era precisamente lo que me temía. Ajá, adelante. Sí. Continúa. No, que sí, poner este trío en la conversación con los estudiantes. Herencia versus presencia y experiencia a la vez. Uh-huh. La experiencia hispana, la herencia, pero la presencia también, lo actual. Y entonces, hablando de presencia, muchas veces, me imagino que ustedes también, yo tengo esta conversación con mis estudiantes donde yo les pregunto, bueno, ¿quiénes ustedes conocen que son del mundo hispano? No tienen necesariamente que hablar español, ¿no? Pero que son del mundo hispano, que tienen conexiones. ¿Y qué ustedes piensan que me dicen mis estudiantes cuando yo les pregunto sobre estas personalidades? ¿O qué les dicen a ustedes sus estudiantes que son las personas del mundo hispano que ellos conocen? Me encantaría ver algunos nombres aquí en el chat. Y es lo primero que les venga a la mente, ¿no? Sus estudiantes, sí. ¿Cuáles son las referencias culturales que ellos tienen más a la mano? En mi caso, pues, confieso que Bad Bunny, mi compatriota, es una de las primeras personas. Bien, Lin-Manuel Miranda, Lin-Manuel Miranda, yeah. Es otra también. Pitbull. Y bueno, una de las cosas que hablábamos Natalia y yo cuando estábamos haciendo esta parte de la conversación era como nosotros, que somos de diferentes generaciones, Natalia y yo, pero nosotros y los estudiantes también, es que nos toca dar un paso y zambullirnos un poco en la vida de los jóvenes, porque nuestros estudiantes siempre serán jóvenes, nosotros seremos los que vamos avanzando, ¿verdad? Y conocer a la gente que ellos conocen. Acercarnos a la gente, porque se trata de que nuestra clase sea un espacio de relevancia para ellos. Exacto. Y entonces, al hablar de la personalidad, ¿no? del mes de la herencia hispana, abrir ese espacio también para que los estudiantes aporten las figuras que a lo mejor son de interés para ellos y que a ellos les gustaría conocer un poco más. Y luego también nosotros aportar a eso otras figuras. Quizás, por ejemplo, yo sigo insistiendo que los estudiantes deben saber quién es Sonia Sotomayor y Liliana me dice, bueno, quizás sí, quizás no. Y entonces ese tipo de figura que quizás nosotros entendemos que tienen visibilidad y que deberían estar dentro del registro de los estudiantes y asegurarnos o hacer un tanteo de ver si realmente el estudiantado tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces sí. Es como establecer ese balance entre lo que los muchachos, como digo yo, los muchachos ya saben y cómo nosotros podemos volver eso un análisis más crítico, más complejo, como decíamos al principio de nuestra conversación. Sí, y
Sonet Sotomayor, sí. Yo cuestionaba de Ted Cruz. También, también. Y aquí, por ejemplo, hay algunas cosas que también salían en nuestra conversación, como, bueno, Selena, ¿conocerán los estudiantes quién es Selena? Sí o no. Y inevitablemente cuando yo veo esta lista que muchos de ustedes han puesto aquí en el chat, salen figuras que son del mundo de la música. Y cuando hablamos del mundo de la música, al igual que podríamos decirlo pues, de la literatura o también del cine, de la televisión, pero en la música yo creo que es bastante obvio, sale esta idea de la mezcla de las lenguas. O sale la idea, quizás en la música también, que lo hablábamos, Liliana, del crossover, ¿no? de la influencia de una lengua y la otra y cómo eso entra dentro del mercado. Y eso nos lleva a nosotros a este segundo tema que nos interesa tratar, que es el tema del bilingüismo. Y la pregunta está ahí en pantalla. ¿Hay un bilingüismo mejor que otro? ¿Sí o no? ¿No? Es una pregunta de uno y del otro. Y aquí siguen poniendo nombres, está todo el mundo súper envuelto. Y dice, no, no hay un bilingüismo mejor que otro, muchos no. No. ¿Hay alguien que se atreva a decir que sí? No sé. No, todavía, no. Celia Cruz. Azúcar, sí. Azúcar. Bueno, vamos a explorar un poco esta idea porque me llama la atención que todo el mundo está diciendo, ¿no? Muy definitivamente no. A ver, Liliana. Bien, muy bien. Pues una de las cosas que para mí es importante hablar durante este mes de la hispanidad es cómo funciona el bilingüismo con el español en Estados Unidos, ¿no? Y cómo cuando estamos en nuestras clases y nuestros estudiantes están estudiando, tomando clase de español, es una cuestión muy positiva. Se habla de lo bueno que es aprender una segunda lengua y tomar la ruta hacia el bilingüismo aditivo. Es decir, vas a desarrollar tus habilidades cognitivas, el aprendizaje vas a ser mucho más flexible con tus aprendizajes, el desarrollo socioemocional también va a estar fortalecido y se habla incluso de tener un éxito a largo plazo porque estás adquiriendo una segunda lengua, una lengua que te va a servir como un instrumento. Sin embargo, cuando estamos hablando del bilingüismo en la calle, el bilingüismo de las personas que trabajan en los restaurantes, en los lugares de limpieza, la gente que no está en nuestras clases, nos preguntamos si ese bilingüismo también es bueno o no. Y por las actitudes e ideologías hemos observado que no siempre ocurre lo mismo. No se habla de ese bilingüismo como te favorece para tu desarrollo cognitivo. No se dice tu flexibilidad en el aprendizaje va a ser incrementado, ni tampoco se habla de desarrollo socioemocional y mucho menos del éxito a largo plazo. Y sin embargo estamos hablando de otro bilingüismo, ¿no? Entonces yo creemos que es importante traer estas conversaciones a la clase porque podemos situar esa reflexión en los estudiantes en su proceso de aprender el español, pero también en su proceso de interactuar con el español que se habla fuera de la clase, ¿no? Y cómo ese español no siempre es apreciado, porque en Estados Unidos el español no es la lengua dominante y no es la lengua de prestigio, a menos que sea en las aulas de clase. Pero, y una de las cosas que surgía, ¿no? Cuando nosotros estábamos teniendo esta conversación es la idea, primero, de cómo tú te presentas como bilingüe, ¿no? ¿Cuál es la imagen quizás que tú, ya sea consciente o inconsciente, proyectas hacia el mundo de tu bilingüismo? Y cómo el valor que está asociado a eso muchas veces está más conectado a lo que tu interlocutor está percibiendo o la propia idiosincrasia de la persona que te está escuchando, y no tanto como en aquello que tú estás tratando de proyectar. No siempre, es decir, no siempre como tú eres percibido es de la misma forma que tú piensas que te estás presentando. Yeah. Y esto tiene que ver con esa percepción que hay entre lo que nosotros celebramos en cierta manera como bilingüismo y lo que nosotros también cuestionamos como un bilingüismo, digamos, de valor. Lo que sí es cierto, independientemente, es que ese bilingüismo está por todos lados. Y que si nosotros empezamos a
conscientemente, ¿no? Abrir los ojos y tomar nota, vamos a empezar a ver lo que en este trabajo, ¿no? En esta actividad que vamos a ver ahora se llama un paisaje lingüístico bilingüe. Y esta actividad que trabaja, ¿no? Con prácticas realmente de letrero y de cómo está todo codificado, empieza de una forma bien simple, que es observando estos letreros que son parte de nuestra vida cotidiana, que los vemos en muchos lugares, y tratando entonces de identificar cuáles serían las equivalencias de eso en español, ¿no? Con la idea de empezar también a notar cuáles cosas son consideradas como lo que nosotros llamamos un lenguaje visual, que nos ayuda a entender, y qué cosas quizás también nosotros podemos entender, y por nosotros no digo Liliana y yo, sino nosotros como la comunidad presente aquí, no la sociedad aquí en Estados Unidos, lo puede ver como una invasión, como decía Liliana, me decía, no, una invasión pasiva, y yo decía, bueno, como una casi contaminación visual, ¿no? Y existe esa disyuntiva o esa tensión entre las diferentes percepciones de cómo entra el español o cómo entra ese bilingüismo en diálogo o en oposición. Liliana, ¿tú quieres añadir algo? No, solamente, bueno, que la actividad es muy interesante porque entonces no solamente le pone al estudiante como atento a los letreros que uno ve, porque como dijimos hace un momento, ¿no? Nuestro entorno no siempre lo estamos observando de manera intencional. Entonces, al traer esto a la clase, les estamos haciendo, les estamos poniendo el llamado de atención. Mira tu entorno, qué lenguas se usan, qué lenguas observas. ¿Es solo el inglés? ¿Está el español? ¿Hay otras lenguas? Sí. Y esta palabra que me gusta que la has usado, que es intención, está la parte de la intención de, como dice Liliana, el idioma y cómo se usa, estás consciente, no estás consciente. Está la parte también de nosotros como profesores, cuál es la intención que nosotros tenemos por detrás del material que traemos a clase, por detrás de las conversaciones y las actividades que le presentamos a los estudiantes y hacia qué, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Hacia qué estamos tratando o hacia dónde estamos tratando de llevar a los estudiantes con este tipo de práctica en clase, ya de reflexión o ya de trabajo más lingüístico? Otra pregunta para ustedes, para que se me queden así vivitos y despiertos, sería, bueno, Liliana ha mencionado una cuestión de prestigio y la pregunta es, ¿el español tiene el mismo prestigio en las Américas? Cuando pensamos en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, ¿el español es visto de la misma manera? Sí, no, a veces. ¿Qué piensan ustedes? No, no, a veces. No, y depende. A Sé, veces, pues es válida no. también. No, ok. Claro, y somos conscientes de que estamos hablando del español como un monolítico, porque hay una variedad de españoles y hay españoles más apreciados que otros, pero así en términos generales era la pregunta, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien. Y para hablar de esto, quiero presentar a un artista que Liliana me ha presentado y que soy fan, tengo que confesarlo. Se llama Liberato Canning. Liliana, un poco de trasfondo sobre Liberato. Sí, Liberato Cani es un joven de 27 años más o menos que ha popularizado el hip hop en quechua en el Perú. Pero no solamente el hip hop en quechua, sino el hip hop en quechua en interacción con el español, que como muchos de ustedes sabrán que en las Américas se dice castellano. Entonces, él canta en quechua, español y algunas palabras en inglés, porque si vas a usar hip hop no puedes dejar el inglés de lado. Entonces, un poco lo que decíamos Natalia y yo, ¿no? Se ocurre esta interacción de lenguas, también interacción de culturas, pero con ciertos propósitos. Y en el caso del español o el castellano, en Perú, por ejemplo, que este chico es de Perú, el español, el castellano es la lengua dominante y no solamente la lengua dominante, trae la historia colonial, la historia de opresión al mundo indígena, y yo creo que son temas que también se tienen que reconocer y discutir en el aula. Liberato Cani se
autodenomina como un cantante de resistencia lingüística y musical, y es muy atractivo entre los jóvenes. Y el quechua está repuntando en el mundo musical. Ajá. Vamos a ponerle un pedacito de la canción para que esto no se quede en cuestiones teóricas y luego continuamos hablando sobre vibrato. Sí. Y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. Y seguimos viajando por el aire, yo, ese flow de los Andes. Supaitaki kuna wanja muchkani sujuchay paskusi kumitu huyahta kuna pikaita kita huyarispa. May pipa chay pipas kaitakita huyarispa. May pipa chay pipas guía. May pipa chay pipas sonando hip hop. May pipa chay pipas sonando hip hop. May pipa chay pipas sonando hip hop. May pipa chay pipas sonando. Bien, entonces, ¿qué hace algo como esto? ¿O qué trae? ¿Cómo traer algo que quizás para muchos de nosotros pues decimos, bueno, no hablo quechua, ¿cómo incorporo esto dentro de la clase? Yo creo que una de las cosas muy significativas para reconocer es que introduce esta idea de valoraciones de las lenguas que no es solo en oposición del español y el inglés. Y con esto abre una discusión para poder hablar sobre cómo podemos vivir. El español puede tener diferentes percepciones dependiendo en dónde nosotros estemos y con qué otras lenguas esté interactuando, ¿no? Y también la idea de que un lenguaje se puede utilizar como una forma de resistencia porque es algo que conecta muy propiamente con el sentido de identidad. Exacto. Sí, el sentido de identidad y lengua es uno de los temas que también podemos trabajar en este mes de la hispanidad, porque la identidad se negocia. Como sabemos todos nosotros, la identidad no es una cosa fija, no es una cosa monolítica y podemos discutirla en interacción con otros y acomodarnos, modificarla, negociarla. Uh-huh. Y entonces a partir de eso también, ay, me adelanté una. Ay, no sé, ay, sí. Perdón, es que mi computadora está... ok, cuando hablamos también de ir un paso más allá, que realmente estamos estableciendo ese patrón, ¿no? de lo que los estudiantes conocen o lo que es familiar, a algo que es nuevo y diferente, y luego a ese punto de interconectividad. Queremos llevar, fíjense aquí, la actividad donde estamos estableciendo visualmente también para el estudiante en esa actividad de escritura esos puntos de contrapunto o de contraste, donde la diversidad de las lenguas en los países de habla hispana en relación, ya no es solamente el habla hispana dentro de Estados Unidos, sino cómo se percibe eso fuera y dentro, y también la diversidad cultural, ¿no? De nuevo, tratando de hacer hincapié en esta idea de que lenguaje y cultura, aunque no necesariamente dependen o condicionan uno del otro, y esto es algo también, Liliana, que hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de latino o hispano, sí están interconectados. A una persona que quizás no habla español, pero es latino en Estados Unidos, siempre va a tener algunas palabras incorporadas dentro de su dialecto en inglés, donde se expresa, ¿no? O conecta directamente con el español. Y todo esto nos lleva entonces al tercer y último tema, que es el lenguaje y poder. Y ya hemos hablado un poco sobre resistencia. Y queremos ahora presentar 3 situaciones diferentes y plantear esta pregunta de lenguaje y poder, ¿no? Y para cada situación me gustaría que contestaran de una de 3 formas. Me da poder, ¿no? Es decir, el lenguaje me da poder, me quita poder o es ambiguo. Y yo no sé en esa situación si me da poder o me quita. ¿Okay? Situación número 1. Estás comprando en una tienda en la gasolinera y te arrestan por hablar español. El español en esta situación te da poder, te quita poder o es ambiguo. Me quita poder. Uh-huh. Quita poder, me quita poder. Okay. Uh-huh. Situación número 2. Cuando estás en una oficina de médico y alguien te pregunta, o pregunta, ¿no? En la sala de espera pregunta, ¿alguien aquí habla español?
en esa situación, en la oficina del médico, aquí dicen, me da poder, me da poder, me da poder. Bien. Tercera situación, estás hablando con otra persona, estás en la calle, estás hablando con otra persona, estás hablando en español y esa persona te pregunta, ¿y tú de dónde eres? Ambiguo y me da poder, depende, Depende, me da poder, me da poder, me da poder. depende del tono. Ujú. Ah, el tono, eso es importante. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Lenguaje e identidad, Liliana. Sí, bueno, cuando hablamos de lengua y poder, estamos hablando de esos de ejemplos muy similares a los de las situaciones que presentó Natalia, pero es mucho más complejo que eso, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? El ser arrestado por hablar español ocurre en este país y yo creo que es una invitación a la reflexión de esta conexión entre ser bilingüe y ser de determinado grupo socioeconómico, determinado grupo racial. No podemos dejar de lado, cuando hablamos de la hispanidad en Estados Unidos, de pensar en la racialización del lenguaje también. Y así como ocurre en Estados Unidos, también ocurre en Perú con el quechua, ¿no? Y con el castellano también. Entonces, el poder es, el lenguaje te permite le permite a los estudiantes, nos permite a nosotros y nos permite observar que el lenguaje se puede utilizar para sostener el poder, ofrecer o quitar el poder a otros. ¿Cómo es que el español aparece o es uno de los elementos en este juego de poder? Es precisamente porque no es la lengua dominante en Estados Unidos. Y nosotros creemos, Natalia y yo, creemos que es importante discutir esto porque además conecta con la identidad. Es decir, si yo estoy quitándole el poder en el momento institucionalmente, en el momento de arrestar a una persona, entonces estamos también infringiendo en la identidad de esa persona. Estamos teniendo un efecto negativo. Y si no reconocemos que estas situaciones ocurren, entonces estamos enfocándonos en un español que es que no corresponde a todo lo que ocurre en Estados Unidos. Sí, y siguiendo también, ¿no? Por otro lado, si pensamos en otra de las situaciones, hay un ojo crítico que nosotros tenemos que tener también de decir, bueno, ¿por qué el mismo hispanohablante en esa gasolinera es visto de cierta manera o valorado de cierta manera, pero si esa persona fuera el que sirviera de intérprete en la sala la médica, o sea, el valor que le daríamos a su habla de español sería completamente diferente, ¿no? O podría ser, ¿no? No queremos tampoco asumir que todo el mundo tiene una postura negativa, pero comentábamos nosotras, existen prejuicios y nosotros tampoco podemos ignorar eso, sino la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos traer eso dentro de la conversación para enriquecer la discusión y para poder llegar a entender de dónde surgen esos prejuicios, por qué surgen esos prejuicios y por qué hay que tener cuidado en relación a esos prejuicios? Y primero, yo creo que en términos de lo que es las prácticas pedagógicas, hay que establecer un tipo de sondeo, un tipo de forma de nosotros poder saber cuánto conocimiento tienen realmente nuestros estudiantes sobre la diversidad de la presencia del español en Estados Unidos y también empezar a ver cuál es el punto de entrada hacia esa discusión, ¿no? Porque no podemos empezar a bombardear de información y de preguntas si no sabemos ni siquiera si los estudiantes tienen conciencia. Por ejemplo, aquí está esta pregunta de entre ser latino y ser hispanohablante, que es una cuestión también completamente también identitaria. Tú puedes ser latino y no hablar español, tú puedes hablar español, no identificarte necesariamente como latino, y todo eso es bastante complejo. Sí, y yo creo que como dijiste, Natalia, ¿no? Y como lo hemos conversado en estos días, las prácticas pedagógicas nos obligan como maestros, como profesores, a ponernos en el punto final. Es decir, ¿qué es lo que quiero obtener en este mes de la hispanidad?
qué es lo que quiero traer a la mesa con mis estudiantes. Y a partir de ahí decidir, ok, voy a trabajar este tema y vamos a celebrar, pero a la misma vez también reflexionar, ¿no? Y de esa manera podemos como preparar un andamiaje para el trabajo que va del libro hacia fuera del libro, de los materiales que ya tenemos preparados hacia la realidad que vivimos en Estados Unidos. Es una dinámica que no tiene que ser negativa, pero yo creo que sí tiene que ser reflexiva. Claro, y por ejemplo, para seguir compartiendo con ustedes parte de nuestras conversaciones previas, una de las cosas que nosotras entendemos que debe ser muy importante es que este diálogo sobre la presencia hispana no debe limitarse a las fechas del 15 de septiembre al 15 de octubre. No es Navidad, ¿no?, que celebramos en una época y ya chas, se acabó, sino que parte también de ese propósito de cómo nosotros integrar esto para celebrar el mes de la hispanidad dentro de la clase, es pensando también más allá cómo le vamos a dar continuidad, ¿no? Porque no es algo que simplemente queremos tocar y ya dejarlo de lado, sino decir, bueno, la presencia hispana es importante, vamos a hacer un hincapié en eso ahora, pero luego vamos a continuar haciendo referencia y volviendo a esto, porque es que siempre está presente y siempre está ahí. Y queremos también hablar, ¿no?, de cómo traer esto hacia los estudiantes. Y tenemos esta pequeña actividad que es un mini proyecto porque no es algo que debe tomar ni toda la clase ni debe ser una evaluación principal, sino es forma, de nuevo, de romper con las expectativas y de traer prácticas cotidianas dentro del salón de clase y cosas de nuevo que puedan interesar a los estudiantes y les puedan dar un interés, ¿no?, que hable hacia sus intereses especiales. Bueno, para terminar, porque ya me están dando aquí instrucciones de que queremos llegar, la gente tiene preguntas y queremos estar seguros que tenemos tiempo para eso. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? O en otras palabras, ¿no, Liliana? ¿Qué es lo que quisiéramos? Yo he empezado un poco ya, pero ¿qué es lo que quisiéramos que la gente se llevara, ¿no? Si esto fuera el takeaway en el restaurante, ¿qué es lo que queremos que la gente se lleve a partir de esta presentación, esta conversación que hemos tenido en el día de hoy? Sí, pues de lo que hemos hablado nosotras, Natalia, una de las cosas que para nosotros es importante, para nosotras es importante, es que como profesores, no solamente digamos, ok, tengo los 15, el mes de la hispanidad y luego voy a hacer el seguimiento en el futuro, porque si no enseño español en la primavera, digamos, si no está el mes de la hispanidad, ya no hablo de esto, entonces, ¿no? Pero ese es un punto de partida. El otro más importante que hemos planteado Natalia y yo es cuál es nuestra posición en relación al mes de la hispanidad. ¿Cómo nos posicionamos nosotros? ¿Qué reflexión queremos hacer? ¿Y qué reflexión hacemos nosotros íntimamente, digamos, sobre el mes de la hispanidad en Estados Unidos? Y de esa manera tomar decisión sobre materiales que vamos a utilizar para suplementar lo que tenemos en el libro o actividades que vamos a hacer para remover las paredes del aula, como comentamos hace un momento, para poder llevar para poder hacer más relevante para los estudiantes que tenemos esta presencia, experiencia y vivencia hispana. Natalia. No tengo mucho más que añadir, pero o sea, recalcar, ¿no?, que eso nos lleva también al punto de partida, que es esa idea, ¿no?, de responsabilidad, de capacidad crítica y del compromiso que nosotros como profesores tenemos, no solamente con nuestros estudiantes, sino con toda esa cultura que nosotros estamos trayendo hacia los estudiantes cuando estamos dentro del aula de español. Y con eso yo creo que vamos a hacer la pausa y vamos a las preguntas, que siempre es la parte como más interesante, pienso yo, de estas conversaciones. Bueno, gracias Natalia y Liliana. ¿Me pueden oír, verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, todavía estamos esperando todos participantes, estamos esperando preguntas, hay unas cuantas que hemos ido recogiendo de aquí y de ahí.
pero me gustaría dar al grupo, a los participantes, unos minutitos para seguir poniendo preguntas. Mientras tanto, tengo unas cuantas y Natalia y Liliana, como quieran, ¿no? Como quieran responder, ¿de acuerdo? Bueno, esta viene de una profesora que quiere saber cuál es la diferencia, también se me ocurrió a mí, entre ser latino o ser hispano. Y se toma tiempo en estas lecciones para dejar un huequito a estar seguras primero o seguros de este tema. Bueno, me río cuando escucho la pregunta, porque justamente el martes por la noche Liliana y yo estábamos teniendo esta misma conversación sobre la diferencia. Supongo, no quiero hablar por todo el mundo, yo creo que cuando las personas, de entrada, cuando las personas hacen esta distinción entre hispano y latino, están pensando en idioma. ¿No? Hispanohablantes y están pensando en Latinoamérica. Eso sería como el punto básico de partida. Pero luego tenemos la idea de que también la palabra latino tiene un significado, yo creo que también particular aquí dentro de los Estados Unidos y se utiliza por ciertas personas que se identifican de esta manera. ¿No, Liliana? Sí, para mí yo creo que la pregunta no tiene que ser enfocada tanto como cuál es la diferencia entre latino e hispano, sino más bien reconocer que son términos que van a permitirle a las personas hablar de su identidad. Son dos términos que se usan en Estados Unidos, que no se usan en Latinoamérica, y pueden aludir, como dice Natalia, y como lo hablamos muy largo el martes, a la cuestión de hablar o no hablar español, pero también a la cuestión de haber nacido o no haber nacido en Estados Unidos. Exacto, ¿no? Entonces, un poco depende del contexto. Yo no creo que estoy en la capacidad de dar una definición, ni tampoco de decir en este momento estamos aprendiendo a ser latinos o aprendiendo a ser hispanos, sino simplemente reconocer que son dos categorías, dos términos que se utilizan para la autoidentificación. Sí, perdona, sí, Liana, pero esa palabra que acabas de decir es sumamente importante, que es autoidentificación. exacto. Porque aparecen en los sondeos, ¿no? Si tú vas a llenar un sondeo y te preguntan, ¿no?, cómo tú te identificas, pero es algo que yo creo que esa es la parte más importante también para los estudiantes, que no debe ser que tú le pongas ese sello a nadie, sino que ese reconocimiento identitario tiene que salir de la persona o del individuo. Exacto. Me tenía con el volumen apagado. Bien, pues tenemos unas cuantas preguntas más. A ver, y quién sea esta vez, ¿no? De un profesor que pregunta, buena pregunta, ¿se celebra el Día de la Hispanidad en otros países hispanohablantes? Que yo sepa, no. No. Pues tampoco. No, es buenísima pregunta. Bien, y quizás por como estamos diciendo en Latinoamérica, no sé si hay ese mismo término, ¿no? No sé si hay esa idea, ¿no?, tan amplia de hispanidad. Lo hispano en Perú es lo español, entonces no se celebra. Y no porque tengamos un rechazo, sino porque no es algo, las realidades culturales son diferentes, ¿no? Entonces, una de las cosas que Natalia y yo hacíamos bromas en unos días cuando estábamos hablando, digo, es que el mes de la hispanidad se celebra porque no es valorado el resto del año. Es como el Día de la Madre se celebra para recordar ¿no? Pero normalmente estamos ahí olvidadías. Entonces, es un poco esta costumbre cultural estadounidense de tener ciertas celebraciones, ¿no? Bueno, yo añadiría eso también, que cuando en Estados Unidos celebran el mes de la Hispanidad, están agrupando a un montón de personas y a un montón de países dentro de una misma celebración. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en Puerto Rico, pienso en mi escuela y digo, bueno, yo celebraba la semana puertorriqueña.
Sí, porque la parte cultural, que es a lo que viene este mes de la hispanidad, pues se celebra, en el caso de Puerto Rico, pues lo de uno, que era pues lo puertorriqueño. Acá están tratando pues de celebrar muchas cosas a la misma vez. Y entonces eso también lo hace único de cierta manera y general de otra, ¿no? Porque no ya. está, o sea, estamos todos juntos y revueltos, no se está identificando necesariamente lo que es mexicano, lo que es colombiano, lo que es peruano, etc. Y quizás ya tocaron las dos en esta pregunta, pero vale la pena por si acaso, ¿no? Viene una profesora que tiene la pregunta, gracias por la charla tan interesante, ¿cómo podemos celebrar sin caer en la trampa de los estereotipos? Bien. Bueno, yo puedo decir una de las cosas que yo yo tengo un curso, uno de los cursos de este semestre es un curso de conversación y una actividad que hacíamos con los estudiantes en clase era investigar. Yo tengo estudiantes ya pues de un nivel universitario, pero investigar cuáles eran las actividades culturales que se hacían aquí en Chicago, ¿no? Es decir, aquellas prácticas culturales a las cuales ellos realmente podían tener acceso. Si mañana quisieran ir a celebrar, ¿a dónde podrían ir? Y empezar a comparar esos tipos de actividades, ¿no? Si es un festival de comida o si están presentando unos murales y tener discusiones sobre eso, ¿no? Para que la conversación salga de algo que ya existe y no algo que nosotros estamos queriendo fabricar o traer de forma artificial al salón de clase. Esa sería como un poco mi experiencia anecdótica. Buena Sí, idea. yo lo que recomendaría es, claro, lo que recomendaría es, por eso decía yo, examinar nuestra postura, nuestra posición en relación a lo hispano en Estados Unidos, a esta celebración. Y empezar por allí y entender, como decía Natalia hace un momento, que lo hispano no es una cuestión monolítica, que no es una cuestión, es simplemente un término que estamos utilizando, pero hay mucha diversidad dentro de lo hispano, no somos una unidad homogénea. A la misma vez, reconocer que diferentes grupos por origen regional, por origen étnico, por cuestiones de clases socioeconómicas, tienen diferentes prácticas culturales. Y son las prácticas culturales las que vamos a discutir como prácticas culturales y no como prácticas que le ofrecen una esencia a estas personas que las practican. Entonces, yo creo que es un poco el lenguaje que vamos a utilizar nosotros, que el lenguaje que intencionalmente tiene que romper esta posibilidad de estereotipización. ¿Estereotipar? Sí, Sí, muchas veces estamos modelando, ¿no? También lenguaje exacto, y comportamiento como exacto, profesores. Exacto. exacto. Bien, pues nos queda un poquito de tiempo. Creo que se nos ha acabado ya el tiempo para las preguntas, me están diciendo. Pues entonces creo que ya pasamos al próximo paso, que es ir a las aulas de discusión de distintos niveles. Si me permitís, quizás, ¿por qué no hago esto? Os doy una preguntita más porque tengo que averiguar cómo los participantes van a llegar si quieren, a su breakout para K-12 o para nivel universitario, si quieren asistir a esas pequeñas juntas. Ok, me están diciendo ahora, pueden ir al enlace que ya está en el chateo. Entonces, ustedes dicen chateo, hablando de eso, de diferencias. Yo no, yo Yo como digo buena chat. puertorriqueña uso la palabra en inglés, el chat. Fíjate, sí, sí, sí. Y yo soy española, entonces a veces digo, quizás no usar vosotros. Ya, ok, pues entonces yo me voy a también despedir, pero antes de nada, porque yo voy a ir a uno de estos grupos, ¿no? Muchas gracias, Natalia y Liliana. Ha sido un placer Gracias, escuchar Rosy. la presentación y muchas gracias a todos los participantes por Clet World Languages, difusión y todo el equipo mío en Chicago, en España, y yo en Phoenix.
Y por favor, seguir la información en los enlaces en el chat. Hasta luego por el momento. Nos vemos, Adiós. muchas gracias. Hasta luego.